Nosotros vamos a mantener la misma política de no otorgar nuevos contratos hasta que haya resultados de las empresas que tienen contratos para explotar en los campos petroleros, tanto en aguas profundas, aguas someras y en tierra. Lo que queremos es resultados. Sí puede llevar tiempo, ¿no?, el extraer petróleo en aguas profundas, pero ya hay contratos otorgados desde que se aprobó la reforma energética y queremos primero ver esos resultados, porque ya ha pasado tiempo. De los 107 contratos hay un número determinado que se otorgaron para explotación en aguas profundas. Entonces queremos evaluar si hay inversión, si se está trabajando. Lo que no queremos es entregar contratos solo con propósitos especulativos. ¿Y la posibilidad de alianzas existe o lo contemplarían debido a que la exploración en aguas profundas es algo relevante o que se podría considerar? Nosotros pensamos que tenemos petróleo suficiente en aguas someras y en tierra. Una de las políticas distintas, diferentes en materia petrolera, o una de las diferencias de la política anterior a la que estamos llevando a cabo en materia de petróleo, es de que anteriormente se invirtió lo mismo en exploración en el norte y en aguas profundas que lo que se invirtió en el sur, en aguas someras y en tierra. Y consideramos que fue, por decirlo menos, ineficiente, porque el petróleo está en el sur, sureste, en aguas someras y en tierra, y es donde cuesta menos extraerlo. No estoy descartando la posibilidad de explotar en aguas profundas, nada más que para nuestro gobierno la prioridad está en los campos del sur-sureste, básicamente. Y otra pregunta, si me lo permite. La semana pasada se reunió con el empresario Salinas Pliego. ¿Nos podría comentar de qué fue la reunión y si trataron el tema de Fertinal y Pemex? Bueno, no tratamos ese tema, sí conversamos sobre otros temas. Son pues distintos temas los que trato cuando hablo con empresarios, en lo colectivo o en lo personal. Últimamente estoy convenciendo de la importancia que tiene el evitar los fraudes con facturas falsas, con la creación de empresas fantasmas, porque esto generó alguna preocupación legítima entre empresarios, porque
se reforma el artículo 19 de la Constitución y se convierte en delito grave la defraudación fiscal, la doble facturación, la creación de empresas fantasmas. Entonces hay inquietud y se pensaba que iba a actuarse de manera arbitraria, que con la simple denuncia del SAT a un juez se iba a encarcelar al que hubiese emitido una factura falsa o hubiese utilizado una factura falsa. Entonces les explicamos que no es así. Primero el SAT hace la investigación, llama a los afectados o presuntos defraudadores, si compraron este Podium y les dieron una factura falsa, pues pueden ellos mostrar que tienen el Podium y que fueron engañados. Eso es una atenuante. Y hasta ahí llega la investigación, no continúa. Si no aparece el Podium, pues entonces sí, el SAT turna el caso a la Procuraduría Fiscal. También la Procuraduría Fiscal hace su investigación. Si considera la Procuraduría Fiscal que en efecto hubo fraude, entonces tiene que preparar un expediente y lo presenta a la Fiscalía General, al Ministerio Público. Esta autoridad también llama a los involucrados, a las partes, hay presentación de pruebas, defensa. Si el Ministerio Público considera que en efecto hubo fraude, ya lo turna al juez y el juez decide. Si hubo fraude, entonces sí, es prisión. Mientras se desahoga el proceso. Pero también se puede acudir al amparo. Hay formas de defensa. Estos temas son los que estamos tratando en estas pláticas con todos y pidiéndoles a los empresarios que nos ayuden, porque surgió como plaga lo de la doble facturación o las facturas falsas y se calcula que mediante este mecanismo la evasión fiscal llega a más de 300,000 millones de pesos al año. Nosotros tenemos el compromiso de no aumentar impuestos, de no crear impuestos nuevos, pero esto significa al mismo tiempo que se terminen los privilegios fiscales. Son los temas que tratamos. Pero me preguntaste otra cosa primero. Ya, lo de los campos petroleros. Sí, o sea, podría tomar un periodo de 5 años antes de ver resultados. ¿Usted estima que, o sea, le daría ese plazo o cuánto tiempo contempla? Nosotros vamos a hacer una evaluación a finales de este año
de todos los contratos. Y estamos dando facilidades para que se invierta, porque lo que nos importa es que se cumplan los compromisos, no es apostar a que no cumplieron y denunciarlo o quitarles el contrato. No, lo que nos importa es que se invierta y se extraiga petróleo. Pero hasta ahora esto no ha sido posible. Han transcurrido 4 años después de la reforma energética y es cosa de ver lo que decían, que para estas fechas pues iba a llegar inversión extranjera al sector energético a raudales y que íbamos a estar produciendo mucho petróleo. Engañaron, esto no sucedió. Apenas una empresa extranjera, una empresa italiana, está empezando a producir petróleo de esos contratos. Y estamos hablando de alrededor de 3,000 barriles diarios. Entonces queremos resultados, porque todo lo demás es propaganda o es especulativo. Tenemos que ser serios, responsables. Si yo anuncio de que van a entregarse más contratos para aguas profundas, aunque en los hechos, en la realidad, esto no signifique que vaya a haber producción ni en 5, ni en 10, ni en 15 años, solo de manera demagógica, pues puede ser que inversionistas, fondos de inversión se interesen en invertir, pero no es serio eso. Eso es engañar. Es mejor decir la verdad. Y ellos tienen que demostrar que donde se entregaron los contratos para agua profunda están invirtiendo y no le hace que lleve tiempo cuando van a empezar a producir. Porque lo que se dijo originalmente fue un engaño, no obedece a la realidad. Entonces, ¿para qué volver a lo mismo? Hay empresas petroleras importantes, las más importantes a nivel mundial, que tienen contratos y en aguas profundas. Esas empresas deberían de informar cómo van, cuánto han invertido y cuándo consideran que van a extraer petróleo. La garantía que nosotros estamos dando es de que no se van a modificar esos contratos, que no se les va a quitar ningún contrato, no vamos a ir a litigios por eso, inclusive aunque no estén invirtiendo, yo podría hacer una causal para suspender un contrato. Lo que nos importa más que nada es que produzcan y no queremos pleito, queremos que haya confianza
en que existe un auténtico Estado de Derecho en el país. Gracias. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Dos preguntas. El presidente de la Suprema Corte de la Justicia Nacional hace unos días dijo que recomendó que la terna fuera de una sola persona para sustituir a Medina Mora, que fuera de una sola persona para que así fuera más rápido el proceso, que el Senado lo aprobara o lo rechazara más rápido y no estuvieran analizando tres perfiles. No sé si tiene una opinión al respecto y también saber si tiene ya la terna preparada. Eso por un lado. Y por el otro lado, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dijo ayer que se podría analizar elevar la edad de retiro, pues esta posición pues es contraria a la suya. También una opinión al respecto, por favor. Bueno, el procedimiento establecido es que el presidente envía una terna al Congreso, al Senado de la República. Eso es lo que establece el marco legal. No, 3 para que sean los senadores los que libremente decidan. Y 3 sin línea, porque como era antes, esto no les gusta mucho a los conservadores, que yo lo esté recordando, pero cumplían con el procedimiento legal, mandaban 3, pero uno de los 3 era el agraciado. Los otros iban de relleno. Ya en gobernación les decían a los líderes de las cámaras o al líder mayor, al que se encargaba del tejemaneje. Ya les decían, el presidente tiene interés en que se apoye a fulano, a mengano, y cumplían con el expediente. Es el régimen de simulación que se creó desde la época de Porfirio Díaz, que no pudo la revolución echar abajo. Y nosotros queremos que eso ya no suceda. Eso lo estamos analizando, estamos viendo, ya pronto vamos a resolver, pero son 3 y tienen que decidir. Además, son 2/3 partes de los votos en el Senado. Lo que sí es que los 3, sean mujeres, sean hombres, tienen que ser gente honesta, íntegra, de confianza para los ciudadanos, no incondicionales de los servidores públicos. Mujeres, hombres con criterio, cercanos al pueblo, a la ley, no al poder. Eso es lo que se va a procurar. No estoy de acuerdo con que se amplíe la edad de retiro. De una vez lo expreso, mientras yo sea presidente, no va a modificarse la edad en lo que a nosotros corresponde, es decir,
no va a haber ninguna propuesta para aumentar la edad de retiro. Nosotros tenemos que actuar con una política laboral distinta a la que se aplicó en el periodo neoliberal. No queremos saber nada del periodo neoliberal. Fue un fracaso rotundo y ya no queremos seguir con lo mismo. No es más de lo mismo. Se hicieron reformas que afectaron a los trabajadores, que afectaron a todos los mexicanos, por consigna, muchas veces ni siquiera por decisión de los mexicanos, sino para cumplir con recomendaciones del extranjero. Eso ya se terminó. No hay política neoliberal. Ya no vamos a seguir con eso. Gracias, presidente. José Hernández de Escuanto. Para tocar el tema del agua, presidente, este vital líquido que nos interesa a los mexicanos y especialmente cuando escasea o encarece. Y esto se lo comento porque es bien conocido que hay empresarios, sindicatos, políticos que acopian y venden el agua, llegando a comerciar una pipa de agua hasta en 3,000 pesos. El sexenio pasado ha dejado muchos contratos o concesiones para que empresas entren y sean las encargadas de distribuir el agua en la Ciudad de México. Esto ya sería un problema porque la gente se tiene que arreglar con estas empresas y no con el gobierno. Vamos. Por otro lado, también hay empresas que se dedican y actúan sobre la ley. Vamos, no hacen los trámites administrativos para ver si no afectan el cauce de un río y afectan realmente. Cuando llegan ya construyeron unidades habitacionales, todo esto, no les interesan. Simplemente les dicen, múltame, ya construí, no me interesa. Las preguntas serían, para ponerle nombre y apellido, hay una empresa que se llama Mota Angel, la cual es la presunta responsable del desbordamiento del el Gran Canal el 24 de junio del 2019 aquí colinda con la Ciudad de México y el Estado de México, la cual no hace sus trámites administrativos, no le interesan, es su modo de operar. Esta empresa está construyendo tramos urbanos para la carretera urbana Siervo de la Nación y la cual no tiene sus trámites administrativos. Las preguntas serían, presidente, el pasado 1 de julio usted firmó y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que garantiza el derecho humano al agua. Este decreto busca frenar este tipo de comercio al agua. Y la segunda sería, ¿no es lamentable que estas empresas como Mota Angel actúen por encima de la ley? Y en este caso su gobierno realizará una investigación porque es una práctica que hacen comúnmente las empresas y heredan los problemas al gobierno. Gracias. Sí, tenemos que poner orden también en todo lo que es el manejo del agua, cuidar el agua, no otorgar permisos de construcción en donde no hay agua, unidades habitacionales en donde no se tienen los servicios básicos, donde no hay agua y además donde hay problemas serios de vialidad. Antes los pueblos pues tenían calles angostas. Si en esos pueblos se autoriza la construcción de unidades habitacionales con las mismas calles, pues se generan problemas graves. No puede estar el negocio inmobiliario por encima del interés general. Se tiene que terminar con la anarquía, tiene que haber desarrollo urbano, tiene que haber planeación. Lo mismo en el uso del agua,
en general nosotros queremos que los asentamientos humanos, las plantas que necesitan agua, los cultivos que utilizan mucha agua, pues se puedan realizar, se puedan llevar a cabo en donde hay agua disponible. Si casi el 70% del agua del país está en el sur-sureste, pues tenemos que planear que el crecimiento poblacional se dé donde tenemos el agua. Cómo estar produciendo cerveza casi en el desierto, además para exportar cerveza. O cómo estar produciendo leche con alfalfa que requiere de mucha agua, también en las partes áridas del país, ¿por qué no en la cuenca de los Umacinta, del Grijalva, del Papaloapa? Todo eso, verlo para cuidar el agua que tiene que ver con las nuevas generaciones. No podemos nosotros agotar todos los recursos naturales y qué se les va a dejar a los que vienen detrás de nosotros. Tenemos que actuar de manera responsable y proceder legalmente. Por lo general se actuaba así porque había influyentismo y corrupción, pero ahora ya no vale nada de eso. Si se construye sin permiso o se entregaron permisos chuecos, hay autoridades. El secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, para poner un ejemplo, es una gente honesta. Además, toda su vida ha sido defensor de la naturaleza, del medio ambiente. Es un profesional. Antes, como era antes, ya parezco disco rayado, pero pues esa secretaría a veces hasta se entregaba por compromisos políticos. Ahora este señor es un experto, un especialista de los mejores académicos del país y sobre todo honesto, porque también pueden ser científicos, pero no honestos. Los hay. Entonces, son las dos cosas para atender esto que estás planteando y de manera específica la denuncia la recogemos y vamos a darle seguimiento. Sí, presidente, porque bueno, comentarle, dejaron muchas concesiones de agua y realmente para tapar todo esto hubo un incendio casualmente en Conagua donde estaban todo el papeleo y híjole, se escucha muy raro, pero hay problemas y hay que hacer una denuncia real ahí. Sí, y no se va a permitir, ¿qué les digo a los corruptos desde aquí? Ríndanse.
los tenemos rodeados. Compañera. Gracias. Gracias, señor presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Hablando un poquito de lo del agua y de lo que está diciendo usted acerca de que es muy importante pues cuidar el agua y que hay mucha agua en el sur, yo le quiero preguntar y decir, hacer esta denuncia que el agua está contaminada. Hay mucha agua contaminada en el sur. Esta es otra denuncia también de la mala operación de la empresa Halliburton contratada por Pemex en el periodo neoliberal, que ha afectado a más de 49,000 familias, ya que en el 2013 hubo la explosión del pozo petrolero Terrazas en Nacajuca, Tabasco. Estuvo exhalando gases tóxicos por más de 55 días y noches interrumpidamente, contaminando el medio ambiente y causando daños a la salud de la población, a los animales, así como bretaduras a sus viviendas. Los habitantes están, de hecho, aquí afuera y se vienen a manifestar porque requieren su apoyo, ya que no han recibido pues nada, ninguna respuesta. Y también comentarle que, bueno, usted ha hecho todo lo que es Sembrando Vida, están llevando, sembrando, y esto no se da por la misma contaminación del agua. Y por otro lado, le quería preguntar, la semana pasada tuvo una reunión con los empresarios de Sonora. Quisiera ver si tiene algún comentario. Gracias. Sí, pues vamos a atenderlos, a los paisanos. Vamos a pedirle a Leticia Ramírez, de Atención Ciudadana, que nos acompañe, que los atienda. Conozco el problema, fue un descontrol de un pozo petrolero en Ojiacaque, Nacajuca, en efecto hace como 5 o 6 años, de esta empresa estadounidense, esta empresa petrolera. Vamos a ver cómo está la investigación y se va a atender. Lo otro que me preguntaste es… Sus comentarios acerca de los empresarios de Sonora que tuvo la semana pasada. Nos reunimos, fue muy buena la reunión, el intercambio de puntos de vista, lo que nos propusieron para impulsar las actividades productivas en Sonora. Ayer hablé de eso, de que vamos a terminar la empresa, la presa Pilares, que la carretera, vamos a apoyar a productores, empezando por los pequeños productores de maíz y en el caso de Sonora de manera especial a los productores de trigo. Me hicieron un planteamiento los ganaderos para que haya una buena campaña fitosanitaria para que se mantenga Sonora como está, libre de enfermedades, porque esto significa que pueden vender a mejor precio su carne, la carne que producen. Se está viendo lo de los 2 estadios de béisbol. Ayer me decía el secretario de Hacienda que ya se había avanzado en uno, en el de Hermosillo, se llegó a un acuerdo con la gobernadora y constantemente estamos impulsando las actividades productivas en Sonora y en todo el país y pendientes de lo que es el desarrollo de la frontera. En el caso de Nogales, terminar las obras de vialidad, es una especie de periférico que se está construyendo en Nogales, estamos trabajando en San Luis Río Colorado, en todas las ciudades fronterizas, con el plan de reducir impuestos, el IVA, el impuesto sobre la renta, bajar también el precio de los combustibles,
Allá, por ejemplo, en Nogales, en San Luis Río Colorado, debe estar costando ahora la gasolina como 15 pesos el litro. Es más barata por el plan que se está aplicando en el caso del norte, y entre más cercanos está a Texas, pues es más barata. Entre más se acercan a, en este caso, Arizona y California, es más cara, pero de todas maneras mucho más barata que lo que cuesta la gasolina aquí en la Ciudad de México. Entonces estamos dando apoyo a toda la franja fronteriza. ¿Y la carretera que se iba a entregar para abril o para mayo, para Sí, cuándo ya estará? ya lo dije también ayer, se sigue trabajando, ya falta muy poco, muy poco, y yo espero que pronto ya se termine. Muchas gracias. Gracias, presidente. Para consultarle dos temas. En alguna conferencia mañanera, creo que fue el 25 de septiembre, nos comentó usted que a pesar de que Santa Lucía había sido clasificada como una instalación estratégica, no se iban a aplicar reservas de información. Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional reservó por 5 años como información clasificada todos los datos técnicos relacionados con la construcción del aeropuerto. Quería preguntarle por qué. Vamos a transparentar todo lo que tiene que ver con Santa Lucía. A lo mejor por el procedimiento legal, porque fue un bombardeo de amparos increíble, 140 amparos, 18 despachos, no sé cuántos partidos, medios de información. Nos quisieron mayoritear. Entonces, por eso se tomó esta decisión, pero terminando el proceso legal de los amparos, se abre toda la información, se pone a disposición de todos los ciudadanos. No tenemos nada que ocultar, nada absolutamente. No somos iguales a los conservadores. Entonces, por eso es probable que se haya hecho lo de la reserva en tanto se terminaba el juicio. Pero la instrucción que se tiene es de transparentar todo el proceso. Miren, ayer llegó una solicitud, nada más para que tengan una idea de cómo son los conservadores, que además no son mis enemigos, porque yo no tengo enemigos, ni quiero tenerlos. Son, si acaso, mis adversarios. Pero son muy especiales. Pobre Juárez, que los padeció. Pobre Madero, que los padeció. Pobre el general Lázaro Cárdenas, que los padeció. O sea, en general los liberales que los padecieron. Porque además son muy hipócritas, pues. Esa es su doctrina. Tiran la piedra, esconden la mano, a veces hasta fingen ser liberales, cuando en realidad son
conservadores. Ayer pidieron un informe al Instituto de la Transparencia. Además, imaginen, este instituto lo creó el conservadurismo, lo apoyaron los de la supuesta sociedad civil y la prensa conservadora, el Instituto de la Transparencia. Nunca vieron nada de corrupción, cuesta 1.000 millones de pesos mantener ese instituto. Y a ver si, Leti, no le pides a Laura que si me da la solicitud que pidieron sobre un informe de mi persona, para que vean en qué están metidos. Entonces, nosotros vamos a transparentar todo. Es un asunto de convicción, es una cuestión de principios. No podemos ocultar nada, absolutamente. Esa es una pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, presidente. Ahora les voy a leer lo que están pidiendo. La otra pregunta, presidente, era sobre esta polémica de si su gobierno ha importado o no ha importado petróleo crudo. La Secretaría de Energía dice que no, pero el Buró del Censo de Estados Unidos dice que sí han importado crudo. Hay que pedirle el informe a la Secretaría de Energía y a Pemex hoy y se informa. Yo no tengo información de que se esté importando petróleo crudo, pero vamos a pedir la información. Gracias, presidente. Buenos días. Daniel Blancas, de Crónica. La semana pasada usted refería aquí el caso de Puebla y decía que del huachicol se había pasado al huachigas. Estuvimos revisando los datos de Pemex y lo que usted refería es desmesurado, presidente. En Puebla ha aumentado 800% el número de tomas clandestinas de gas y es solo un estado de los muchos en los que ha aumentado este delito. En términos nacionales estamos hablando de un aumento a la luz de las tomas clandestinas de 440% a nivel nacional. La pregunta es si está contemplando usted, dado transferencia del huachicol al huachigas, si está contemplando usted también una estrategia parecida a la que se hizo con la gasolina para este asunto del huachigas. Sí, lo estamos viendo y sí, en efecto, ha crecido el robo de gas y se está ya atendiendo el problema. No es lo mismo que en el caso de las gasolinas, pero sí creció el robo de gas y estamos trabajando para reducir este robo, eliminarlo. En eso estamos. Vamos a presentarles un informe sobre esto en general y estamos también trabajando sobre otro tipo de robo de combustible que se está dando en el sureste, que tiene que ver con gasolina sin aditivos que se están vendiendo a precios más baratos, pero pues con muy mala calidad y también se tienen elementos de que es gasolina robada y también estamos trabajando en esto. Todos los días estamos pendientes. Préstamelo. Miren esto. Ayer me lo… ¿Quién sabe también si sea cierto? Pero bueno,
porque es anónimo, ¿no? Sí trae el sistema de solicitudes de información, Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, acceso a enlace, Oficina de la Presidencia de la República, Unidad de Transparencia. Miren lo que piden. Solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con los generales de una institución médica de nivel y sus visibles tales como papel membretado, timbrado del médico o institución médica que expide la constancia con fotografía. La fotografía debe estar cancelada con el sello y la firma del médico que la expide, tiempo que ha sido médico del paciente. Dar a conocer el estado de salud local y fecha de la consulta, sello y firma del médico. También se solicita un análisis general de orina y de química sanguínea a la fecha actual del mes de octubre, así como el dictamen cardiovascular de la persona, especialmente consultando enfermedades coronaria, hipertensión arterial, enfermedades cardiorrespiratorias, cardiopatías, insuficiencia cardíaca, arritmia, enfermedad arterial periférica, cardiopatía congénita y si dentro de su vida ha sufrido de parálisis facial, así como análisis toxicológicos y de enfermedades crónico-degenerativas o terminales. Imagínense, no se miden, o sea. Sí, pues voy a tener que ir al… Pero así están. ¿Para qué? Estoy al 100. Me dio una gripa, pero ya estoy saliendo. Sí. Integrante del IFAI. ¿Tendría usted que decir algo, señor presidente, al particular? Sí, no, nada. Nada más decirles que es un exceso, es un asunto. Ahora, para los amparos en Santa Lucía, ya no solo están acudiendo a los jueces federales, sino a los administrativos, que no son instancias para dirimir sobre este asunto, pero muy nerviosos. No es así la situación. Y lo mismo, nosotros vamos a ser respetuosos de lo que decide el Poder Judicial, y cuando se tenga ya resuelto los amparos, ese día iniciamos la obra. Ahora yo me pongo a pensar, entre otras cosas, no tendrían que pagar una fianza o presentar, ¿no?, por los daños que se causa en detener una obra sin fundamento, porque ya hay demoras y son daños
al erario público, son daños a la nación. No, nada más, no, imagínense el escándalo. Gritarían como pregoneros. Ya se descubrió por completo. Es sin duda un régimen autoritario. Ahora hay que pagar para solicitar amparo a la justicia federal. Pero no sé por qué en estos casos, a lo mejor los abogados lo pueden dilucidar, pero sí se causa un daño. ¿Mande? ¿Ya no van a cumplir con su meta de entrega? No, vamos a cumplir porque los compromisos se cumplen y porque les vamos a demostrar que estaban equivocados, que estaban defendiendo un proyecto caracterizado por la corrupción. Es un monumento a la corrupción ese aeropuerto inconcluso, que no tuvo amparos, no hubieron prácticamente amparos, no hubo campaña en medios, no hubo protestas de ambientalistas. Imagínense lo que es acabar con el lago Nabor Carrillo y no hubo protestas. Sí, fueron los únicos que protestaron, pero muy poco. La llamada sociedad civil, la prensa conservadora, los ambientalistas, no dijeron nada o muy poco. Y los medios, sobre todo, con honrosas excepciones, desde luego, no se puede generalizar. Buenos días, perdón. Por la revocación, porque se revocó la suspensión que ya se había otorgado a la obra. Incluso están pidiendo que ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga los amparos que faltan por resolverse. ¿Qué responde a estas acusaciones del abogado de esta asociación? Pues que no dice la verdad. Nosotros hemos cumplido con todo el procedimiento. Tan es así que por eso se acudió a considerar la construcción del aeropuerto en Santa Lucía como un asunto de seguridad nacional. Hemos hecho todo lo que legalmente nos permite la ley, pero ellos tienen consigna política. Ellos deberían de informarle a la gente cuáles son sus razones, así como estamos nosotros exponiendo. Porque yo puedo decir, se tomó la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco porque es la zona más baja y de mayor hundimiento en el Valle de México, y lo puedo probar. Puedo probar que se hunde constantemente el suelo, puedo probar de que el suelo firme está a 20, 30 y hasta 50 metros de profundidad, puedo probar
de que iba a costar muchísimo el mantenimiento de esa obra. Puedo probar que se afecta un vaso regulador con problemas para la ciudad, problemas de inundación en la ciudad, porque es un vaso regulador natural, el lago de Texcoco. Puedo probar que se estaba destruyendo toda una obra de recuperación del lago de Texcoco que se empezó a realizar hace 40, 50 años, que se creó la Comisión de Recursos Hidráulicos del lago de Texcoco, manejada la comisión por el ingeniero Krushan, y que se invirtieron miles de millones de pesos. Puedo probar que para construir 3 pistas en el mediano plazo, si salían sus planes, en el 24 se tenían que cerrar 2 aeropuertos, el actual aeropuerto de la Ciudad de México, con sus 2 pistas, y se tenía que cerrar el aeropuerto de Santa Lucía con otra pista. Iban a construir 3, iban a clausurar 3. Puedo probar de que tenían el interés de convertir el actual aeropuerto en una especie de Santa Fe para hacer negocios inmobiliarios. Puedo probar de que devastaron cerros en el Estado de México, acabaron con cerros para rellenar Texcoco, y puedo probar que vamos a construir 2 pistas en Santa Lucía, más la que existe, 3, y 2 de la actual, 5 pistas, y vamos a ahorrar más de 100,000 millones de pesos. Y vamos a recuperar el lago de Texcoco. Entonces, a ver, que ellos presenten argumentos, que nos digan y que empiecen, sí, también por dar a conocer por qué mintieron cuando hablaron de que iba a haber interferencia en el espacio aéreo y por eso tenían que cerrar el actual aeropuerto y el de Santa Lucía, cuando en realidad lo que querían era el negocio inmobiliario. Iban a hacer de la pista del actual aeropuerto hasta el nuevo de Texcoco una gran avenida, y de lado y lado centros comerciales y desarrollo residencial. Entonces, a ver, ¿por qué influyeron para que agencias internacionales mintieran de que no se podía operar el aeropuerto de Santa Lucía y que iba a haber invasión al espacio aéreo? Que den a conocer quiénes eran los empresarios que estaban detrás de este negocio. Y que nos digan cuál es, pues, el interés o la razón por la que no quieren que se construya el aeropuerto en Santa Lucía. O sea, que informen y que quiénes son los de esta sociedad, quién paga, quién pompó, diría mi paisano, mi finado paisano. ¿Quién está pagando todo esto? ¿De dónde sale el dinero? ¿Quién está financiando a estas sociedades? ¿De dónde obtienen sus recursos? Transparencia. Una de estas sociedades
supuestamente es para combatir la corrupción. Si no hay transparencia, pues no se puede estar combatiendo la corrupción. Entonces, que se dé la cara, que se transparente todo este asunto, y qué bueno también que haya este debate para que se aclaren las cosas, ¿no? Sí. Buenos días, presidente. Ayer en las páginas del periódico El País, el mismo reportero que aquí vino a preguntarle sobre el desastre que le había dejado en cuestiones de seguridad, El País acusaba que una mancha indígena estaba replegando el gobierno de Lenin en el Ecuador. ¿Qué opina sobre este levantamiento donde, bueno, prácticamente Ecuador ha luchado por los derechos de los indígenas y por la gente de abajo, y cuando también es un gobierno progresista el que había dejado Correa, y pues prácticamente pues es un gobierno, un país que es hermano de América y por supuesto de México? Bueno, nada más desear que se resuelvan los problemas en Ecuador. En efecto, somos pueblos hermanos. Nosotros somos respetuosos de la situación política de cada país, no opinamos sobre eso. Lo que deseamos es que se resuelvan sus diferencias de manera pacífica, que no haya violencia, es lo que puedo plantear. No vamos nosotros a intervenir en este caso. Ojalá se llegue a un acuerdo. Siempre lo deseamos. Y con el tema de la industria de la construcción, presidente, a junio de este año se cayó el 7.8% de esa industria, 60,000 empleos han desaparecido, se congelaron, y 50 empresas correlacionadas con esa industria de la construcción pues prácticamente han tenido alguna pérdida. ¿Cómo se va a reactivar esa industria, presidente? Y le pongo algo sobre la mesa en específico sobre Acapulco Guerrero, donde los contratistas o empresarios de la construcción, que son 66 grupos locales, acusan que el gobierno federal que tiene aglutinada esa industria y que no les han convidado, digamos, pues para que ellos también participen, ya que bueno, los peones, los albañiles, pues son los que generan y reactivan la economía, la de abajo, la que usted defiende y que está impulsando, presidente. ¿Qué me puede decir por ello? Pues que estamos impulsando toda la actividad productiva del país. Sabemos la importancia estratégica que tiene la industria de la construcción. Es con lo que más pronto se reactiva la economía, tiene un efecto multiplicador, se hacen obras, se generan empleos, se generan beneficios a la población, y se está promoviendo el que se impulse la industria de la construcción. Estamos, por ejemplo,